Hola a todos, en esta clase vamos a introducir un nuevo concepto que es el de ecuación diferencial homogénea grado cero. A pesar de que el nombre se parece mucho al que vimos en la clase pasada, que es ecuación diferencial lineal homogénea, no debe confundirse. Pues bien, vamos a empezar. Recordemos que la forma más general de una ecuación diferencial de primer orden es esta, donde f en general es una función continua en un abierto de R2. En esta clase vamos a resolver un caso particular de esta ecuación diferencial, en la cual la función f cumple una propiedad muy específica, a la cual diremos que es ser homogénea grado cero. Ok, la definición general de que una función sea homogénea grado n, donde n puede ser cero, es tomar una función continua f en un abierto de R2 y si para todo número lambda real distinto de 0 se tiene esta igualdad, es decir, f de lambda x, lambda y es f de xy con un lambda a la n, entonces diremos que f es homogénea grado n. El caso particular que nos interesa es cuando n es igual a 0. Si n es igual a 0, entonces lambda a la 0 es 1 y tenemos lo siguiente. F de lambda x, lambda y es igual a f de xy. En particular, lambda puede ser 1 entre x si x es distinto de 0, de donde obtenemos lo siguiente. Y entonces esta igualdad ya nos está pidiendo a gritos hacer un cambio de variable, definir z de x como y sobre x. Z de x va a ser una función que también depende de x. Por lo tanto, si z es igual a y entre x, entonces de esta ecuación obtenemos que f de 1, z es f de x, y. Y además y es igual a x por z. Podemos derivar la función y. Usando la regla de Leibniz obtenemos lo siguiente. Y derivada es igual a z más x por z derivada. Recordemos que estamos derivando con respecto de x. Y dado que habíamos partido de esta ecuación diferencial general, entonces se deduce esta ecuación cuyos extremos solamente dependen de las variables x y z. En particular vamos a obtener una ecuación separable, que como sabemos podemos resolver integrando con respecto de cada variable. Para esta primera igualdad simplemente sustituimos la derivada de z como este cociente de diferenciales. Y para esta segunda igualdad simplemente pasamos restando este z del lado derecho de la ecuación. Aquí ya estamos obteniendo una ecuación separable. Pasamos dividiendo esta función del lado izquierdo, pasamos multiplicando el diferencial del lado derecho. Y entonces al integrar esta ecuación obtenemos esta, donde como siempre tenemos que poner una constante de integración. Esta ecuación va a ser la que vamos a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales donde la función f es homogénea grado cero. Ahora, como primer ejemplo, vamos a resolver la ecuación diferencial y' igual a 1 más y sobre x. Ok, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es verificar que la función f de x, y definida como 1 más y sobre x, efectivamente es una función homogénea grado cero. Para esto, tomamos un lambda real arbitrario que sea distinto de 0 y vemos que se verifica esta igualdad. Aquí el lambda del numerador cancela lambda del denominador y por lo tanto f de lambda x, lambda y es f de x, y. Es decir, f sí es homogénea grado cero. Además notemos que f de 1, z es 1 más z, pues si sustituimos x como 1 y y como z obtenemos esta identidad. Por lo tanto el f de 1, z menos z es igual a 1, que es el denominador que vamos a poner en esta integral. Y así z, que es la integral del diferencial de z, que es igual a esta integral, pues este denominador es 1, debe ser el logaritmo más c. Recordando que z es y sobre x, volviendo a hacer el cambio de variable, obtenemos que y sobre x es el logaritmo más c, y por lo tanto la función y es x por el logaritmo más c. El ejemplo anterior fue un tanto sencillo, se hizo solamente para ver cómo funciona el método. Esta ecuación es un poco más complicada y en general nos va a salir una solución implícita. ¿A qué me refiero por solución implícita? En el ejemplo anterior fue sencillo despejar la función y, solamente teníamos que pasar multiplicando la x.
pero en la solución de esta ecuación nos va a salir una función y que no es tan fácil de despejar. O bueno, no al menos en términos de funciones elementales, es decir, senos, cosenos, exponenciales. Igual que en el ejemplo anterior, lo primero que hacemos es tomar un número lambda real distinto de 0 y verificar esta igualdad, es decir, verificar que f es homogénea a grado 0. Para esto, este lambda y este lambda se factorizan, igual que el del denominador, se cancelan y por lo tanto tenemos esta igualdad. Y sustituyendo en la expresión de f como x igual a 1 y y igual a z, obtenemos esta expresión. Ahora, la expresión que nos interesa es la del denominador de esta integral, que es f de 1, z menos z. Y con esta sucesión de pasos obtenemos esta expresión. Y por lo tanto, 1 sobre f de 1, z menos z es igual a esta función racional. Aquí es importante notar que el polinomio cuadrático 1 menos 2z al cuadrado del denominador tiene esta factorización, donde este número es 1 sobre la raíz de 2. Vamos a utilizar el método de fracciones parciales para expresar esta función racional como la suma de estas dos fracciones, donde alfa y beta son números que vamos a determinar. Ahora, esta primera expresión se obtiene de sumar estas dos fracciones y esta segunda expresión se obtiene de desarrollar la primera. Pero esta tercera expresión se obtiene de simplificar esta función racional. Este 2 cancela este 2 y este 2 pasa dividiendo este 1, de aquí el 1 medio. Por lo tanto, para obtener los coeficientes alfa y beta, basta sustituir 1 igual a alfa más beta y 1 medio igual a 1 sobre raíz de 2 por beta menos alfa. Y así obtenemos este sistema de ecuaciones, cuyas soluciones vienen dadas por alfa igual a 1 medio de 1 menos 1 sobre raíz de 2 y análogamente con beta. Y por lo tanto, 1 sobre f de 1, z menos z es igual a esta suma de fracciones, por lo cual podemos usar esta formulita para obtener que el logaritmo de x más c es igual a esta integral con respecto de z. Ahora, por la propiedad lineal de las integrales, podemos sacar esta constante, es igual a la suma de estas integrales. Y por la propiedad de los logaritmos, de que un coeficiente pasa adentro del logaritmo como un exponente, tenemos esta igualdad. Además, la segunda propiedad de los logaritmos nos dice que la suma de logaritmos es el logaritmo de un producto. De ahí es de donde obtenemos el logaritmo de este producto. Finalmente, al tomar exponencial en ambos extremos de esta ecuación, obtenemos esta expresión. Y recordando que z es igual a y sobre x, donde y es la solución de nuestra ecuación diferencial, obtenemos esta otra expresión, donde como podemos notar no es trivial despejar la variable y en términos de x. O sea, obtuvimos una solución implícita. Pues bien, nos vemos en la siguiente clase.